Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Sea el shalom entonces nuevamente la paz del Señor para cada uno de ustedes. Saludamos a todos los jóvenes. Estamos en la ciudad de Luque, como ustedes saben, una vez al mes. El Señor permite estar con los jóvenes, también una vez al mes con la congregación. Y aprovechamos esta hermosa oportunidad que nos brinda el Señor para salir también a nivel online, muchos hermanos y hermanas, no solamente de Paraguay, también de Argentina, de Uruguay, de diferentes lugares que están sintonizando, están con hambre, con sed de la palabra del Señor. Les saludamos y al shalom para cada uno de ellos. Y en esta oportunidad yo quisiera seguir con la segunda parte de lo que ya hemos predicado al principio de este mes, en este mismo lugar, aprendiendo a cumplir la voluntad de Dios. Aquellos que no lo escucharon pueden ir al perfil de Gustavo Ariel Jiménez para escuchar la primera parte. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que significa aprendiendo a cumplir la voluntad de Dios. El énfasis está en la palabra cumplir, que es la palabra sa en hebreo, libro de Strong 6213. Cuando uno comienza a hacer la voluntad de Dios, ¿y cuántos saben que la única manera de hacer la voluntad de Dios es estando con la llenura del Espíritu Santo? Hago la salvedad nuevamente, aunque ya lo hemos predicado, aclaro nuevamente, porque estando en la carne, nadie puede hacer la voluntad de Dios. Si no decidimos rendir nuestra vida, nuestro corazón al Señor, nunca haremos totalmente la voluntad del Señor. Ahora tenemos gente dentro de la casa del Señor, me tomo el tiempo como para dar nuevamente una introducción. Tenemos gente que recién está entrando al camino, obviamente. Es comprensible que todavía no sabe hacer la voluntad del Señor, es comprensible que todavía, por más que ha recibido el Espíritu, su alma todavía no está completamente llena de la presencia del Señor. Y hay gente, por otro lado, que tiene mucho tiempo en el camino del Señor, pero más allá de tener la teoría, más allá de tener el conocimiento teórico, no termina de entregar su corazón, de rendir su corazón. No le permite al Espíritu del Señor llenarlo totalmente. Están en falta, por eso que tiene muchos chichones en la cabeza, muchas heridas, están golpeados, caen, se levantan, caen. Mayoritariamente los encontramos en el suelo. Este tipo de gente no es porque no conoce la teoría, es porque su corazón falla, es porque les cuesta todavía rendirse al Señor, porque aman el pecado, aman el mundo. Necesitan tomar una decisión, como venimos hablando. Vamos a abrir para continuar en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 16. Sean bienvenidos a una hermosa cena, una cena que va a durar una hora y algo más. Gloria al Señor. Vamos a alimentar nuestro espíritu. Ezequiel, capítulo 11, verso 16. Lo último que vimos en la primera parte estaba en Jeremías 11. Jeremías y Ezequiel son contemporáneos. Jeremías profetizó que Israel iba a ser llevado cautivo por no cumplir las ordenanzas. Ezequiel también es un contemporáneo de Jeremías, pero Ezequiel más bien proclama la palabra ya estando en la cautividad. Y dice Ezequiel 11:16 hasta el 21, por tanto así ha dicho Yahweh, el Señor, aunque le sea arrojado lejos entre las naciones. Vamos leyendo despacio, qué tremendo, ¿no? Ser despojado de tu tierra era un castigo grande, fuerte, que venía de parte del Señor, como recién compartía nuestro querido hermano Darlis. Totalmente de acuerdo contigo, y el Señor te ha usado grandemente, querido hermano, porque en otro momento podemos hablar. Has traído una palabra que ha confirmado cosas muy fuertes que hemos recibido con mi esposa en estos últimos días. Pero por sobre todo quiero resaltar lo que decía Darlis basado en Isaías, que el Señor hace lo que Él quiere. Obviamente todo lo que hace el Señor lo hace en un estado de perfección, no lo hace con rencor, no lo hace con resentimiento. Era necesario disciplinar al pueblo de Israel, porque la palabra venía en aquellos días abundantemente, pero Israel no quería cumplir con las ordenanzas del Señor. Esto de ser llevado lejos a las naciones, lo tenemos que tomar hoy en día para nuestras vidas, que el Señor pueda hacer algo duro y algo muy fuerte en tu vida o en la congregación, etc.
si nosotros no estamos dispuestos a cumplir con la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Ezequiel 11:16, les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario. Otra versión dice, por un poco de tiempo mi presencia estará con ustedes, pero en la cautividad, ¿verdad? En las tierras a donde lleguen. O sea que el Señor, en medio de esa situación de ser esclavos, iban a ser tratados de una manera bastante fuerte, un sacudón bien fuerte, para que ellos se conviertan de una vez por todas al Señor. Verso 17, y por tanto así ha dicho Yahweh el Señor, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Les está profetizando que después de ese tiempo de disciplina van a regresar 70 años de cautiverio. Lo más importante todavía no llega, estamos por llegar. Dice acá, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas las abominaciones, porque el pueblo de Israel había caído en la idolatría. Hermanos, si el pueblo de Israel fue castigado por la idolatría, escúchenme, queridos hermanos, en Paraguay, Argentina y Uruguay, sobre todo esta nación del Paraguay tan idólatra, puede llegar a venir un sacudón muy fuerte. El Señor está en contra de la idolatría, está en contra de la idolatría evangélica de hoy en día también, donde la gente busca fama, éxito. Hay un amor desmedido al dinero, a las cosas materiales, pero no hay un amor por la palabra del Señor. Ahora, como les dije al principio, hermano, ¿cómo puedo dejar la idolatría o el adulterio o la mentira o la promiscuidad sexual o lo que fuere que desagrada al Señor? El versículo 19 te lo aclara, les daré un corazón. Necesitamos un trasplante del corazón, amén. Un corazón nuevo. El corazón de piedra tiene que ser roto, tiene que ser hecho en pedazos por el martillo de la palabra del Señor. Lo he dicho y permítame decirlo nuevamente. ¿Por qué vienen las exhortaciones como vienen a través de este ministerio? Porque permítame decirle, como estamos recibiendo y estamos viendo con mi amada esposa hace bastante tiempo en esta nación, pero sobre todo en el último tiempo, hay una gran dureza. Y cuando digo que hay una gran dureza, estoy diciendo también hay una gran desobediencia consciente y voluntaria a la palabra de Dios. Y el martillo tiene que venir. De una u otra manera, será Babilonia, será alguna invasión, será algún sacudón que puedas recibir en tu vida de alguna forma, de acuerdo al diseño del Señor, pero el punto es que el Señor necesita que ustedes y yo verdaderamente podamos tener un nuevo corazón que contenga la ley de Dios, la ley preciosa del Señor, con la unción también y la llenura del Espíritu Santo para poder vivir la ley del Señor. Dice acá, y un espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo, que el Señor nos renueva por gracia y por misericordia cuando nos arrepentimos de corazón. Cuando hacemos fruto digno de arrepentimiento, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. Hay que hacer un trasplante. ¿Cuántos van a entrar en el quirófano? Ay, tengo miedo del quirófano porque si el doctor llega a fallar, y tenés razón. Lo que pasa es que el doctor no falla. Exactamente, era lo que iba a decir, Gabriel, gloria a Dios. Tenemos miedo de los doctores, aunque oramos por ellos, ¿no? Si el Señor quiere darnos vida, va a salir todo bien. Pero hermano, como dice Gabriel, estaba a punto de decir, el doctor, el médico divino, cuando hace el trasplante, si tú le dejas, sale todo bien. Y Él te quiere dar ese nuevo corazón y quiere darnos ese Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en las alturas espirituales. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, un corazón tierno, un corazón dócil, un corazón que se sujeta a la voluntad del Señor. El verso 20 te lo explica también, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. La palabra sana. Gloria al Señor. Hay esperanza, hermano.
No diga que no se puede cumplir, se puede cumplir. No se puede cumplir con el viejo corazón de piedra, hipócrita, carnal, que no tiene temor del Señor. Pero si usted recibe el nuevo corazón y recibe la unción poderosa del Espíritu Santo, como estamos hablando los días martes, usted y yo podremos cumplir con las ordenanzas del Señor, y entonces dice la Escritura, seremos pueblo del Señor. Verso 21, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. En otras palabras, el que no quiera recibir este nuevo corazón. Qué triste, hermano, es ver hoy en día dentro de las congregaciones gente que no ha nacido todavía del agua y del Espíritu. Ver predicadores, ver tal vez ministros del Señor que realmente fueron llamados, tal vez tuvieron un nuevo corazón, pero lo volvieron lastimosamente a asesinar con su desobediencia, con sus rebeliones. Este nuevo corazón también vale la pena decirlo, hay que mantenerlo, hay que sostenerlo, estando en permanente comunión delante del Señor. Pasemos de ahí al libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 18. Libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 18. El Señor nos está llamando, queridos hermanos, a obedecer, a cumplir las ordenanzas de Él para que todo nos vaya bien. Ezequiel 18, 19 define claramente que cada uno va a tener que rendir cuentas delante del Señor. Ezequiel 18, 19, y si dijeren por qué el hijo no llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y lo cumplió, de cierto vivirá, gloria al Señor. El verso 20 dice, el alma que pecare, ella morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, mi querido hermano, cada uno tiene que hacerse cargo, tiene que ser responsable de sus actos delante del Señor. Está diciendo cada cual, cada alma será responsable delante del Señor. El que peque, el que siga practicando conscientemente el pecado y no lo quiera cumplir, no lo quiera guardar, morirá. No solamente que puede tener una muerte prematura acá en la tierra, sino que sobre todo estamos hablando de la segunda muerte. Estamos hablando de que esa alma termine en un lugar de condenación eterna por haberse llegado a cumplir los mandamientos del Señor. Podemos seguir viendo ahora. Vayamos a Mateo 5:17 rápidamente. Quiero aprovechar este tiempo para hablar de que el Señor mismo no vino a anular la ley, porque estamos hablando de eso en esta hora. Estamos hablando de cumplir ordenanzas. Mateo capítulo 5, verso 17. Estamos por llegar a una temática que les dije el primer domingo del mes, que está muy interesante. Cuando hablemos dentro de un rato vamos a ir a Romanos 8, pero ahora Mateo 5, 17, que habla de Yeshua y la exhortación de él a cumplir la ley, la Torá, las instrucciones, las ordenanzas. Obviamente tenemos que nacer de nuevo, tenemos que tener ese trasplante de corazón, tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo, de lo contrario no lo vamos a poder lograr. Pero antes de ver todo eso nuevamente, Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido para abrogar. La palabra abrogar significa anular. También hay otra traducción que la traduce, el Señor no vino a debilitar la ley como hacen muchos pastores hoy en día, como hacen muchas organizaciones, como hacen muchas denominaciones equivocadamente. Están diciendo que la ley ya no tiene ningún valor. Sin embargo, a ver, ¿cuántos tienen su Biblia y están leyendo conmigo? También del otro lado. No piensen
Hay una versión un poco más pulida que dice: no piensen que es mi intención anular la ley. ¿Quién lo dice? Yeshua, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, ¿cuál es la intención de muchos pastores, institutos bíblicos, organizaciones? La intención de ellos es anular lo que el Señor dice que Él no quiere anular. Esto es muy fuerte, hermano. Las iglesias están en un grave problema, hermano, o por lo menos muchas. Las iglesias norteamericanas que inclusive abolieron las cartas de Pablo. Así mismo está diciendo mi esposa, ustedes pueden brindar sus ayudas también, rápidamente y brevemente, que hay congregaciones en Estados Unidos que ni siquiera las cartas de Pablo quieren estar asumiendo, porque son cartas que obviamente avalan la ley, y son cartas también que tienen una exhortación muy importante para que la iglesia pueda alcanzar esa santidad, se pueda convertir en una iglesia gloriosa, ¿verdad? No piensen que mi intención o que he venido para anular o debilitar la ley o los profetas mayores, menores. No he venido para anular, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Se traduce mejor para completar. Otra versión dice para restablecer su observancia. Yo creo que la gente no le pilla la mano. Si el autor de Hebreo que trae palabra del libro de Jeremías, y hay varios textos que dicen que pondrán la ley nuevamente en el corazón, ¿dice eso o no dice eso? A ver, por acá que sí dice, a ver. Gloria a Dios. Entonces, hermano, todo está en orden, todo está en equilibrio, todo está en armonía. Lo dijo Jeremías, lo dice el autor de Hebreos, lo dijo Yeshua principalmente, lo dice el apóstol Pablo. Obviamente, nosotros hemos pecado, nosotros rompimos el pacto. Vea la primera parte de este estudio, Jeremías capítulo 11. Hemos violado el pacto. La misericordia del Señor a través del sacrificio de Yeshua nos da la oportunidad de no ser condenados, de tener una oportunidad para el arrepentimiento, de tener una oportunidad para que la ley del Señor pueda ser colocada nuevamente en nuestra mente y en nuestro corazón, y a través del poder del Espíritu Santo nosotros poder vivir la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, mi querido hermano! Gloria al Señor. Saludamos a nuestra hermana Cintia, Miguel, sean bienvenidos. Es tremendo, hermano, estudiar y pulir en el original las traducciones. El Señor dice: vengo a restablecer la ley. ¿Dónde? Dentro de la mente y dentro del corazón. Ahora, hermanos, si el pueblo de Israel fue llevado cautivo y fue castigado en infinidad de oportunidades por quebrantar la ley, ¿qué piensa que nos puede suceder a nosotros, hermano? Ah, no, pastor Jiménez, nosotros los gentiles, los paraguayos, los argentinos, los uruguayos, tenemos coronita. No, no tienen ninguna coronita. Todavía, para tener esa corona de justicia, hay que caminar en la justicia de la ley o del evangelio, que es exactamente lo mismo. Y acá derivamos, o estamos por derivar en un tema fundamental en breve, que esto que estoy diciendo no lo podemos conseguir si no decidimos verdaderamente llenarnos del Señor. Yo les felicito a los que vinieron hoy. Los felicitamos todos. Un día difícil, complicado, nublado, lluvioso, pero queremos del Señor, ¿verdad? ¿Qué tal, Miguel? El Señor te bendiga. Y aún en los días lindos la gente tampoco se congrega, porque es un día lindo, y porque el cumpleaños, y porque el 15, y porque aquello, y porque lo otro, ¿verdad? Al final se congrega una vez al año si puede, ¿verdad? No nos quejemos, hermano, cuando llegue el momento del tribunal. No nos quejemos cuando el Señor diga: fuera de aquí, hacedores de maldad. El Señor quiere llenarlo, pero también depende de usted, porque venimos hablando y el Señor nos viene hablando abundantemente también a mi esposa y a mí. Por eso agradezco, repito, por esta palabra que hoy el Señor ha confirmado. El Señor hace todas las cosas, el Señor sabe todo desde el principio hasta el final. Pero, mi hermano, también el Señor se mueve de acuerdo a cómo está nuestro corazón delante de Él, ¿verdad? Él está examinando nuestros corazones. Él está diciendo: hijo mío, dame tu corazón
el cielo y la tierra, ni una jota, ni una yud. La letra yud es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido o se haya completado. Esto podemos tomarlo obviamente en la persona de Yeshua, en todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica, pero también podemos tomarlo a nivel personal, ¿verdad? Se tiene que cumplir, como enseña muchas veces mi esposa, Salmo 139, ¿verdad? Lo que está escrito de nosotros en un libro particular, porque hay un libro escrito de la vida particular de lo que nosotros tenemos que cumplir aquí en la tierra. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos quieren cumplir hasta la última tilde de la voluntad del Señor? No es lo que usted quiere, no es lo que yo quiero. Si usted vive en la carne, va a morir. Si usted sigue practicando la voluntad de la carne, va a morir. La carne es muerte. La carne es enemiga del Eterno todos los días. Dice la palabra, verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estamos en el libro de Mateo capítulo 5, hermano, y entonces Yeshua, ¿de qué está hablando? ¿Le agrada o no le agrada mucho? De la ley. El pastor Chinelle no puede agarrar un borrador y sacar toda la terminología de la ley, no lo puede. Fue escrita con la tinta del Espíritu Santo y nosotros tenemos que respetar el lenguaje del Señor, la revelación del Señor, como decía mi esposa, hasta las cartas de Pablo, los evangelios revelan que la ley, la Torá, la instrucción, las ordenanzas, el Señor nunca quiso borrar la ley. Somos nosotros los que quebrantamos la ley. El Señor nos vuelve a renovar su poder, nos vuelve a dar un nuevo corazón, pero para volver a lo mismo, para volver exactamente a lo mismo, y en breve lo vamos a estar viendo. Dice el verso 20, porque les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Acá se pone más brava la cosa. Si enseña más o menos será menor. Si enseña y vive toda la Torá será llamado mayor y menor. Pero si ya no te interesa absolutamente nada de la justicia de Dios a través de la Torá y a través del Evangelio, porque dice la palabra que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y dónde está reflejada su justicia? En la ley, en los mandamientos, en las enseñanzas del Señor. De ningún modo entrarán en el reino de Dios. ¿Cuántos ya fueron justificados? Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Más o menos. ¿Y cuántos ya están caminando en una justicia más elevada? Hermanos, para entender un poco más esto, yo no tengo apuro, ¿no? Total, podemos volver. Están todos conectados llenos. Gloria al Señor. ¿Por qué se salvó Noé? Era justo, amén, gloria al Señor. Obedeció. ¿Y qué dice la Escritura, hermano? La novia se ha vestido de lino fino, que son las acciones juntas de los santos. Tenemos que alcanzar esa justicia. Primero somos perdonados, la sangre del Cordero nos limpia. Por eso es importante que procedamos a un verdadero arrepentimiento. Y una vez que nos arrepentimos y entra el Espíritu, recibís el poder. ¿No dijo eso el Señor? Esperen en el aposento alto y recibirán poder. Recibirán poder. Mi querido hermano, ¿para qué? Para caminar, digamos, en una cuerda, en un circo, ¿verdad? O que salga fuego de mi boca. No, poder para vivir la palabra de Dios. Recibirán poder. También para hacer señales, también para hacer milagros. Gloria al Señor. Si usted ha recibido ese poder, usted ya tiene que estar viviendo en la santidad de Dios, amén. Si usted ha recibido ese poder, ya deja de engañar a su esposa y a su esposo. A ver, los amén, pocos amén hoy, Si ha recibido ese poder, deja de robar. Si ha recibido ese poder, deja de mentir. El Espíritu Santo y la ley trabajan juntos. Gloria al Señor. Vamos ahora a Romanos 8, viviendo
viviendo en el Espíritu. Estamos viendo, aprendiendo a cumplir la voluntad de Dios, parte número 2. Yo creo que va a haber una parte número 3 y tal vez 4 también. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 8, viviendo en el Ruach, en el Espíritu. En hebreo, Ruach es carácter. ¿Sabe por qué usted no peca ahora? Porque tiene el carácter de Dios. ¡Aleluya! ¿Sabe por qué sigue pecando? Porque no tiene el carácter de Dios. Qué tremendo, hermano. A más carácter de Dios, no vamos a pecar, ¿eh? El carácter de Dios no roba. El carácter de Dios no miente. El carácter de Dios no es arrogante. El carácter de Dios es santo. El carácter de Dios es humildad. Aprender de mí que soy manso y humilde es de corazón. Rúa, entró el Espíritu, el soplo del Señor poderoso para que ustedes y yo podamos ser victoriosos acá en la tierra. Pero le tengo una novedad que ya se las he comentado varias veces y una gran sorpresa. Hay que avivar el fuego del Espíritu todos los días. Acá estamos más modernizados, ¿no? Pero supongamos que volvemos a las viejas épocas que todavía acontecen en el interior, ¿no?, del Paraguay y de muchas naciones campestres. Vienen los días de frío y hay que prepararse, amén. Hay que conseguir leña, hay que cortar leña, hay que traer leña, hay que estar despiertos, nos tenemos que turnar. Ahora te quedas vos, después vengo yo, en las vigilias de la noche, mantener el fuego encendido, ¿verdad? Para que tengamos agua caliente, para que podamos cocinar, para que tengamos agua potable, para que no sintamos el frío. Le estoy poniendo una imagen. Sí, querido Gabriel. La verdad que nos acostumbramos tanto a todo esto, pero en algún momento yo creo que tampoco vamos a poder hacer como lo hacemos ahora. Ajá. El culto, todo lo que, porque me imagino que en el lapso de tiempo, de la persecución y muchas cosas, yo creo que muchas cosas no se va a poder hacer como se hace ahora. Tal cual, está hablando Gabriel de la persecución, que muchas cosas no vamos a poder hacer. Solamente el Señor lo sabe, Gabriel, dependiendo de cada lugar. De hecho, ya hay muchos lugares donde la gente depende exclusivamente del Señor, ni siquiera el internet les llega. Hay personas que tienen que mantener su comunión con el Señor, tienen que ser fieles, no hay pastor, no hay congregación, algunos tienen algunos pedazos, algunos trozos de escritura. De hecho, escuché una vez un testimonio en África. Se evangelizaba lanzando panfletos y una persona se entregó al Señor por medio de ese panfleto, pero tuvo que tardar 8 o 9 años hasta encontrarse con una comunidad. Imagínense, Pero no solamente eso, Gabriel, en el tiempo nuestro, donde hay gran apostasía en este momento, fíjense que hay un hermano, lo voy a decir, en un determinado lugar donde nos están escuchando ahora, se cerró una iglesia de años. Una iglesia de años, no hay quien continúe, no quedó un sucesor, lastimosamente no se hicieron bien las cosas. Esta persona se está nutriendo con su familia hoy en día por medio del ministerio basado, porque no encuentra tampoco en aquella región una congregación potable donde haya palabra del Señor. Les estoy diciendo verdad en Cristo, no miento, mi querido hermano, es lo que está sucediendo. Tenemos que mantener el fuego del Espíritu. Si tenemos congregación, bienvenido. Si hay pastor, bienvenido. Si tiene la Biblia, bienvenido, ¿verdad? Si no hay pastor y no hay congregación, siga usted buscando el rostro del Señor con todo su corazón. El avivamiento depende de una decisión que nosotros tomemos de estar con el Señor. Más allá de que haya pastor o no haya pastor, roguemos, por supuesto, que siempre haya ministros del Señor, porque eso es muy importante. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación, vamos a leer bien esto, no hay ninguna condenación, pero ¿para quién? Para los que están en el Mesías, Yeshua, completamente entregados a Él. Para los demás hay condenación. Para los demás hay condenación si no se arrepienten. Y después tenemos que entrar en la profundidad de lo que realmente significa estar
en el Señor. Y quiero seguir con lo que les venía hablando. Estar en el Señor significa estar unido a su carácter, estar unido a su espíritu, estar en su palabra, estar cumpliendo su palabra por medio de ese poder del Espíritu que nos fue dado. Los que no andan conforme a la carne, que es la vieja naturaleza, sino conforme al Espíritu. Está muy claro en Romanos 8:1. ¿Quiénes no van a ser condenados? Los que andan conforme a la forma del Espíritu. No me digas que si fornicás es la forma del Espíritu. Esa no es la forma del Espíritu Santo. Si mentís, esa no es la forma del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos en Juan capítulo 8? Ustedes son de vuestro padre con minúscula del diablo, porque quieren hacer las obras del diablo, porque están bajo la influencia del diablo, por eso son hipócritas, son religiosos, son mentirosos, van en contra de la verdad, etcétera, etcétera. Es fácil saber, si tenemos algún discernimiento espiritual, quién tiene el Espíritu Santo y quién tiene un espíritu del anticristo, que es completamente contrario a la voluntad del Señor. Verso 2, porque la ley del Espíritu, hay que poner con mayúscula ahí, la ley del Espíritu de vida. ¿De dónde viene la ley, hermano? ¿Cómo es la ley? ¿Qué dijo Pablo en Romanos 7? No lo lea ahora. La ley es espiritual, amén, mas yo soy carnal. La ley es espiritual. Y acá te lo dice de otra manera, porque la ley del Espíritu, ¿quién dio la ley, hermano? ¿De dónde viene la ley que la gente la quiere romper en 1000 pedacitos, en 1 millón de pedacitos? La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu, gloria al Señor, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Del espíritu de Yahweh, del gran yo soy, vino a nosotros la bendición de la ley. La ley, como dice el Salmo 19, que convierte tu alma, mi alma, que restaura, también se puede traducir, restaura nuestra alma. De vida del Mesías Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa todo esto, hermano? Para bajarlo en palabras más sencillas. La ley del Señor, la ley del Espíritu vivida por Yeshua, que ahora está en nosotros. ¿Ven? ¿Quién está en usted? Yeshua, Jesucristo, quien vivió la ley, ¿ven? Quien obedeció toda la ley, está dentro suyo, está dentro mío, en la forma del Espíritu de Yeshua, en la forma del Espíritu Santo, y puede brindarle a usted y a mí el poder de vivir absolutamente todo lo que declara la palabra del Señor. Solamente que tenemos que disponer nuestro corazón, como comenzábamos con este estudio en Esdras capítulo 7. Esdras dispuso su corazón para inquirir, para preguntar, para meditar en la ley del Señor y enseñarla a Israel todos los días, enseñarle a Israel a discernir entre lo santo y lo profano. ¿Cómo lo vas a hacer si no tenés la ley de Dios y no tenés el Espíritu del Señor? Entonces, hermano, ¿de qué nos ha librado? Cuando dice acá de la ley del pecado, nos ha librado de nuestra propia desobediencia a la ley. Te arrepientes, el Señor te perdona, ¿verdad? Pero esto no es para volver otra vez al chiguero. El Señor te perdona. Te perdona. Es como que me dijera a mí, Gustavo, hiciste papilla la ley, yo te perdono, veo tu arrepentimiento. Gustavo, quédate tranquilo, yo di mi vida para esto, ahora coloco un nuevo corazón, ahora coloco de vuelta la ley dentro de tu corazón, ahora te lleno del Espíritu, pero por favor, cuida de esta salvación tan grande con temor y temblor. Qué lindo lo que dice Romanos capítulo 8, verso 2, hermano, porque la ley del Espíritu de vida, la ley es espiritual y ¿qué trae? Vida a nuestro ser, gloria al Señor, aleluya. Y ahora el Señor en nosotros, por medio del Espíritu, puede darnos vida a través de que por medio de ese poder usted puede vivir cosas que antes no podía vivir. Tal vez a usted le costaba dejar de fornicar,
va a dejar de fornicar. A usted le costaba dejar de mentir, no es poca cosa lo que estamos hablando, hermano. La mentira procede del diablo. Ahora el Señor, dentro de su ser, por medio del Espíritu, le ayuda a vivir esas ordenanzas, esos mandamientos para poder agradar al Señor. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, hay que dar todo el contexto. Algunos agarran una frase del capítulo para decir, viste, la ley no sirve para nada. Cuando dice que acá era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, no es que la ley sea mala, sino que yo estaba en la carne. ¡Carne! Estaba en la carne. La carne no desea vivir la ley de Dios. La carne solamente tiene fuerza para pecar. ¿Cuántos lo saben ya? Solamente por el poder del Espíritu Santo podemos doblegar los deseos de la carne. Dice acá, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Más que lo que estamos diciendo, hermanos, ¿saben lo que está diciendo acá realmente? Yeshua ocupó nuestro lugar, es el sustituto, pero lo que está diciendo acá, que como nosotros no teníamos la fuerza y habíamos transgredido la ley, el Señor viene para que se haga justicia sobre el pecado, cargando toda la maldad de la humanidad sobre su propio cuerpo, pero entendiendo que Él no pecó ni un segundo mientras estuvo en la tierra. Él simplemente cargó el pecado de la humanidad. ¿Y qué dice acá? La traducción es mucho mejor así: sentenció al pecado con su sacrificio. ¿Usted está entendiendo lo que estamos diciendo en esta noche? Si el Señor entra en usted, si el Espíritu del Señor entra en usted, se le debe dar sentencia al pecado definitivamente. Por eso, hermano, es incorrecto que alguien diga, estoy en Cristo pero sigo pecando, estoy en Cristo pero soy débil, estoy en Cristo, discúlpenme, ¿verdad? Pero no puedo parar con la fornicación, con el adulterio, con el robo, con la mentira. Es completamente contradictorio. Esa persona lo que nos está demostrando es que no aceptó al Señor verdaderamente en su corazón, no se rindió genuinamente al Señor. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué es lo que anhela el Señor? Noé, dijimos hace un rato, se salvó por la justicia. ¿Ven? Para que la justicia de la ley se debe cumplir en nosotros. Tenemos que ser la novia que está vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Cuántos son santos acá? Levante su mano, porque si no van a ser 40 latigazos menos uno. Se tiene que convertir en esta noche. Somos santos. Cada uno está en un diferente nivel, no somos completamente perfectos, pero nos estamos santificando a diario. Cada vez nos estamos vistiendo más. Es del lino fino. Tenemos que empezar a manifestar lo que antes no podíamos manifestar. Las acciones, el hacer, el cumplir, lo que antes no podíamos cumplir, para que se cumpliese en nosotros la justicia de la ley, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la forma de la carne del Espíritu. ¿Quién es el que está vestido de justicia? El que tiene la forma del Espíritu. Bien, hermano, está viniendo a mi mente, ahora hemos estudiado tantas cosas con mi esposa. Gloria al Señor. Cuando hablamos del mundo espiritual, lo hemos, Cristina, investigado, sabemos. Usted sabe que los demonios tienen formas horribles. Gloria al Señor. Parece que tenemos que hablar, hermano, de vuelta a la pantalla, ¿no? Nos quedamos cortos. Usted sabía, mi querido hermano, que sobre todo, después hablamos de todo Hollywood y de War. ¿Usted sabía que esas películas de terror y otras películas son directamente demonios? Son directamente demonios. Muchos
que dibujan los artistas, en su gran mayoría promiscuos, de Hollywood, y Disney World, etc., los ven. Ellos reciben instrucciones precisas de Cayetán o de ciertos demonios, ¿verdad? Ellos siguen al pie de la letra porque quieren introducir esa forma que usted lo ve. Cuando usted ve una lesbiana, cuando usted ve un homosexual, usted está viendo esos movimientos, esos modeines, son influencias de espíritus que tienen un carácter también totalmente contrario, obviamente, al carácter del Señor, que han entrado en ese espíritu, en esa alma, en esa mente, en esa voluntad, en esas emociones y se manifiestan a través del cuerpo corporal. Entonces, hermano, ¿qué está diciendo acá Pablo? Es que la forma de la ley se manifiesta en aquellos que andan en el espíritu. No puede ser que un hijo de Dios no ame la justicia, hermano. No puede ser, hermano, una persona que ha recibido el espíritu de verdad, el espíritu de santidad, el espíritu de justicia, tarde o temprano tiene que convertir todo su ser a la justicia del Eterno, reflejada, revelada a través de los santos mandamientos. Sigamos viendo verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es que nunca pensás en congregarte, es que nunca pensás en orar, es que nunca pensás en estudiar la palabra de Dios, es que nunca pensás en alabar el nombre del Señor. ¿En dónde está tu mente y tu corazón, querido? No te puedo decir hermano, disculpame, hermanoide. Un hermano y una hermana en el Señor, si estamos unidos, tiene que ser solamente por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, vemos el pueblo de Dios. Son excelentes, no voy a hacer como hacer la ley, excelentes, ¿verdad? Estoy hablando de gente dentro de la casa del Señor, para el evento, no para la burguesiada, como a veces hablamos, es para la torta, es para el festival, es para el concierto, para todo eso, 10 puntos, pero no para ocuparse de las cosas del Espíritu. Eventos son eventos, hermano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más claro de agua. Si usted quiere ser espiritual, hay al menos 2 columnas que son fundamentales para ser espiritual: la oración y el estudio de la palabra. Estar en contacto con el Espíritu del Señor a través del Espíritu de la palabra de Dios, porque la palabra también fue escrita por el carácter del Espíritu Santo a través de los santos hombres de Dios, mi querido hermano. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Saben que hay reunión, pasan de largo, y vienen cuando las papas queman, pero cuando las papas queman ya es a veces un poco tarde también. Es hora de ocuparnos de nuestra alma. Nos ocupamos tanto del cuerpo, la mañana, la media mañana, el almuerzo, la media tarde, la tarde, en la cena, algunos van rodando ya. Me levanto a las 3 de la mañana. Estás bien ocupado en la carne, ¿no? Bien ocupado. Que esta camisa, que este pantalón, ¿verdad? Que esta zapatilla, ¿verdad? Ocupado en las cosas terrenales, hermano. Qué lamentable es ver hoy a la congregación no ocuparse de las cosas del Espíritu. Yo les voy a decir algo, hermano. Agradezco al Eterno, ¿verdad? Toda la gloria sea al Señor. Esto está al final del estudio y no vamos a llegar. Estamos compartiendo con Cristina y con algunos hermanos la vida de Caleb. Ya lo vamos a ver. Pero quiero tocarlo de Caleb ahora por esto. Caleb decía que él, 45 años después de que Moisés le dijo que ese monte era para él, Caleb le dice a Josué, 45 años después, tengo la misma fuerza que en aquel tiempo la tengo ahora. Mire, yo tengo la fuerza, hermano, por la gracia del Señor, para enseñar a menudo por semana. El punto es que los creyentes no tienen fuerza para congregarse. No puedo. Mira, hermano, el Señor ha
movido siervos del Señor, y hay otros siervos como yo seguramente, y mucho mejor. Y estamos sin trabajo, hermano. Queremos trabajar, pero no porque el sábado es mío, el domingo también es mío, y que el lunes que esto, pero para la carne, para ocuparse las cosas terrenales, hay tiempo suficiente. Te bañás, te empilchás, te perfumás. Hermano, nosotros somos gente con mi esposa que somos tan agradecidos, hemos vivido un discipulado y lo seguimos viviendo entre nosotros. Si la gente no lo quiere, no importa, lo vivimos entre nosotros, buscando del Señor permanentemente. Mi esposa que quiere compartir algo. Hay un pasaje de Reyes 18:41 cuando Elías corre más rápido que los carros. Amén, amén. Te vino eso. Amén, la fuerza de otro profeta. Gloria al Señor, corriendo en una velocidad más que un carro. Qué triste, hermano, que desaprovechen esto. Pastor Chileno, ¿también vas a decir lo mismo? Sí, otra vez. ¿Sabe cuántas veces le digo a los pastores, hagamos seminario, viernes, sábado, domingo? Centro de estudio, el día que quieras, a la hora que quieras. Nada. Pero para el circo, para las payasadas, ¿ok? Inclusive estoy media hora antes, hasta que yo voy a limpiar la parrillita. Hermano, lo que nos va a llevar, lo que nos va a preparar en este último tiempo, gloria a Dios, va a ser una vida dedicada, una vida consagrada al Señor por medio de ocuparnos de las cosas espirituales. Sigamos viendo Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne, que obviamente está diciendo en otras palabras, el seguir practicando el pecado es muerte, pero el ocuparse del Espíritu va a traer la vida, va a traer la paz, va a traer el shalom. Versículo 7, un poquito más, por cuanto los designios o los pensamientos de la carne son completamente una enemistad contra Dios, porque, y acá viene el punto, hermano, porque no se sujetan a la ley de Dios. Es fácil detectar a un carnal, por lo menos para mí, con estos años de experiencia. No se sujetan a la ley de Dios. No, voy a seguir concubinado. Casarme ni loco. No, si algunos en el Antiguo Testamento tuvieron varias mujeres, eso es un mal entendimiento, obviamente. Dar el diezmo, no. Ofrendar, no. Avaros, codiciosos, ladrones, maldicientes. ¿Se dan cuenta? Si usted está en el Espíritu, se va a querer sujetar por sí mismo a la ley de Dios porque amamos a Dios y porque amamos la voluntad del Señor. Los designios de la carne son enemigos de Dios. No se quieren sujetar a la ley de Dios y tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermano. Entonces, nada ha cambiado del principio. Hay una ley, hay una palabra eterna que sigue vigente. Nosotros rompimos el pacto, el Señor renovó el pacto, hizo un pacto nuevo y renovó la ley en nuestro corazón y renovó su presencia. Cuidemos esto, hermano, porque todo esto que estamos hablando tiene que ver con el hecho de poder llegar a la patria celestial. Pasemos de ahí a Romanos 13:8. Voy a seguir en el orden que lo he hecho porque creo que este es un tema muy interesante para completarlo poco a poco con ustedes, aprendiendo a cumplir la voluntad de Dios. La palabra sa, en hebreo, que significa cumplir, significa también edificar, significa construir. ¿Cómo sabemos, hermano, que la gente no está cumpliendo? Porque no vemos el templo del Espíritu. O vemos un templo abandonado, vemos un templo destruido. ¿Por qué el templo de Jerusalén fue destruido en 2 oportunidades? Por Babilonia y por Roma. Por lo que estamos hablando. ¿Por qué se destruyó el templo del Señor? Porque fueron desobedientes conscientemente.
físico. Hoy cada uno de nosotros componemos el templo del Señor, pero también podemos ser destruidos. Pablo habla acerca de esto cuando le habla a los corintios. ¿O no sabéis que son templo del Espíritu del Señor? Y en esos textos hablan los corintios que eran bastante promiscuos. No saben que no tienen que estar unidos a una ramera, porque si no serán un solo espíritu con la ramera. Somos llamados también a ser templo del Señor, y al igual que Israel, si no cumplimos a partir de ahora con las ordenanzas del Señor, seremos también destruidos. Romanos 13:8, que está hablando Pablo a los romanos acerca de la Torá, de la ley. Vamos a ver un poquito el contexto. No debáis nada a nadie. No debáis a nadie nada, perdón. Este es un texto que solemos usar cuando hablamos de las deudas de los hermanos morosos, porque estamos hablando del cumplimiento. Por ahí vos sacás algo, no sé, 2 o 3 cuotas, usted tiene que tomar esa responsabilidad de pago. Si usted va a alquilar una casa, usted tiene que tomar la responsabilidad de pagar el alquiler, de pagar el agua, de pagar la luz, de pagar el gas, de pagar lo que haya que pagar, sin tener que robar a nadie, ¿no? Obviamente. Está hablando de las cosas legales, sino en amarnos los unos a los otros. Toda la ley se resume en el amor. Si usted no paga el alquiler, usted no está amando a esa persona que le está brindando ese alquiler. Si usted no paga los impuestos, usted no está amando a su nación, aunque a veces son un poco exagerados, reconocemos. Pero vamos a ser benévolos. Suponemos que los impuestos deberían ser para edificar a la nación como corresponde, buenas rutas, buenas calles, tener buenos faroles de luz que no tenemos acá, tristemente en Paraguay. Mirá, viene una lluvia y arrasó todo. El Señor nos ayude, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Después de leer esto, hermano, usted puede seguir pensando o pretender seguir pensando que la ley es mala. La ley del Espíritu, la ley fue dada por el Espíritu. ¿Para qué? Para enseñarnos a amar a nuestro prójimo. El gran mandamiento es amar primeramente al Señor y después amar a nuestro prójimo. Recuerda parte de los 10 mandamientos principales del verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, vuelvo a repetir, esta ley tan preciosa es imposible de cumplir si no tienes la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer en tu vida? En primer lugar, de acuerdo al orden que tenemos en Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor. Gloria al Señor. Se da cuenta que no hay contradicción entre la ley y el Espíritu, porque el Espíritu fue quien escribió la ley, y la ley se sujeta obviamente a la tinta del Espíritu Santo. Verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No sé por qué se enojan tanto contra la ley. Qué lindo es que nos amemos. No, pastor, pero yo quiero dar rienda suelta al odio, al rencor, al resentimiento, ¿verdad? Quiero vengarme, quiero ser el vengador, quiero vengarme de todos los que odio y que no me suceda nada. Obviamente eso no es posible, ¿verdad? La ley nos induce al amor, pero también si no amamos hay consecuencias, ¿o no? Si usted no ama a Dios, usted no va a entrar al reino de Dios. Si usted no ama a su prójimo, usted no va a entrar al reino del Señor, porque el reino de Dios que tiene esta ley del reino se cimienta principalmente en enseñarnos a amarnos los unos a los otros. Verso 11, y esto conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, está hablando del sueño espiritual, del sueño de muerte,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Debemos despertarnos, hermano, de ese sueño espiritual, porque el cuerpo sí necesita dormir, pero nuestra alma tiene que vigilar, amén. Dice la palabra que oremos y velemos sin cesar. Yo en estos días tuve una lucha espiritual mientras dormía. Muchos hemos tenido esa lucha espiritual y siempre he salido de la misma manera. En el nombre de Yeshua, obviamente el Señor me liberó de algo que se quería oponer a mi vida. Digo esto porque puede ayudar a muchas personas. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Qué bueno que estamos armados, qué bueno que tenemos las armas espirituales. No solamente cuando dormimos, usted puede estar en su labor diaria y puede recibir ataques del enemigo a la mente y al corazón. Por eso la Escritura dice que tomemos la armadura de Dios las 24 horas del día. Tenemos que despertarnos del sueño, porque mucha gente, hermano, se pierde de las cosas del Señor. Bueno, estuve el domingo un ratito en el culto y durante la semana que hay que seguir orando, hay que seguir clamando, hay que seguir llenándonos del aceite del Señor. Dice acá, verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Obviamente la lucha, la guerra va a ser hasta el final, mi querido hermano, porque el diablo no va a querer que ninguno de nosotros cumplamos con la voluntad de Dios. ¿A cuánto les ha pasado, hermano, que el Señor le dice que tiene que hacer tal o cual cosa, dedicarse a las cosas del Señor? Y el diablo, ya que mi esposa citó la vida de Elías, estoy recordando, viene para desanimarte. Acuérdense que él tuvo una gran batalla, mató a los 400 profetas que adoraban a Baal, que estaban perturbando el reino de Israel, y al día siguiente él se debilitó cuando supo que Jezabel, la falsa profetisa que adoraba a Baal y a Astarot, le iba a perseguir para matar, y el Señor tuvo que renovar la vida del profeta. Él entró en una guerra muy fuerte, había quedado tal vez, como dicen algunos, ciertamente un poco debilitado después de dar muerte a los 400 profetas de Baal. Por eso no tenemos que descuidarnos nunca, hermano. No tenemos que descuidarnos. Volvemos después de esta reunión, ya nosotros subimos al auto, estamos orando en nuestra casa, seguimos orando, reprendiendo al enemigo, cubriendo nuestro hogar día y noche. Día y noche, hermano, porque el mundo espiritual existe. Tenemos que estar muy fortalecidos en el hombre interior con el poder del Espíritu Santo, aún para hacer este servicio, hermano. No es cualquier cosa predicar la palabra de Dios, orar, interceder, clamar, gemir por las almas, por los propósitos del Señor. Requiere mucha fortaleza espiritual. Dice el versículo 13, andemos como de día, un poquito más, hermano. Gloria al Señor, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contienda y envidia. Todo eso nos aparta en la vida de la carne. Acá vemos una lista de la vida de la carne. ¿Y cuánta gente, hermano, si nosotros consideramos el contexto, porque está diciendo que el día del Señor se acerca, y ya lo decía Pablo en aquellos días, cuánto más hoy en día, hermano, y la gente no se despierta. Pronto voy a estar predicando. En esta tarde estaba preparando un tema que ya me dio el Señor hace un tiempo, lo estoy puliendo de vuelta. Vamos a hablar del despertar del sueño de muerte, porque hay creyentes, hermano, que saben que el Señor viene, que la venida está cerca, escuchan mensajes, pero no se despiertan, no actúan, no se levantan, no resucitan. No están cumpliendo las ordenanzas del Señor. Es lo que está diciendo acá la carta de Romanos. La noche está avanzada. Es como yo te digo, mirá, mañana viene el Señor. Sí, quédate tranquilo, Gustavo. Me voy a tomar unos cuantos tragos más ahora. Me voy al hotel y después regreso. No es así, hermano. No sabemos lo que puede pasar un segundo más, un minuto más.
Es el Señor quien gobierna, es el Señor el soberano, hermano. Cuánta misericordia del Señor a través de esta escritura del apóstol Pablo, advirtiendo a esta congregación que se vuelvan a la ley de Dios, que se vuelvan a ser llenos del Espíritu Santo, que abandonen todas estas prácticas carnales, glotonería, contienda, vístanse del Señor Yeshua y no provean para los deseos de la carne. Un texto más, hermano, y con esto vamos a redondear, vamos a ir directamente, un texto más, igual con esto vamos a continuar en cualquier momento. Segunda de Timoteo capítulo 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, el último capítulo, unos versículos más. Entonces, hermanos, Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1 hasta el versículo, gloria al Señor, ya les digo, hasta el versículo 8. Te encarezco delante de Dios, la carta que escribe Pablo a Timoteo, y del Señor Yeshua, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Eso es categórico, hermano. Todos vamos a tener que comparecer delante del Señor. Y acá quiero hablarles ya por último de que una de las cosas que tenemos que cumplir es el ministerio. Miguel, ¿me dice algo la palabra ministerio? Yo sé que a vos sí. Segunda de Timoteo capítulo 4, ministerio, ministerio de educación, ministerio de relaciones exteriores, ministerio de economía, ministerio, viene la palabra, es trabajo, labor. Nosotros tenemos que cumplir nuestro ministerio en el hogar, nuestro ministerio en la casa del Señor, sirviendo de acuerdo a los dones que Él nos ha dado, que prediques la palabra, la ley, el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gloria al Señor. Pablo le está animando a Timoteo a seguir con este trabajo. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Yo, hermano, trato de cuidarme mucho porque sé que como ustedes voy a tener que dar cuenta delante del Señor. Y el Señor me dirá: Gustavo, Ariel Chimele, ¿qué hiciste cuando ibas a Luque? Les prediqué la palabra, Señor. Les prediqué tanto la palabra que algunos se fueron ya. No es mi responsabilidad, ojalá se hubieran quedado. Y usted tiene que hacer lo mismo con su familia. Y usted tiene que hacer lo mismo en el lugar donde el Señor la ha puesto. No nos manda el Señor a traer torta de chocolate todos los domingos. Nos manda a traer la poderosa palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina. Ya lo estamos viendo, hermano. La gente está muy quisquillosa, no soporta la exhortación, porque no soporta la ley de Dios, porque no soporta la justicia de Dios, y entonces no soporta tampoco la presencia del Espíritu Santo. Déjeme decirle que muchas congregaciones no están en el Espíritu Santo porque ahí no se predica la ley, no se predica la verdadera palabra de Dios. Hay otros moveres que ellos dicen que es el Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Si estuviera el Espíritu Santo se sujetarían a la ley de Dios. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, no redondeando, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros en plural, conforme otra vez esta palabra es muy importante, la forma, maestros que a ellos les va a agradar. ¡Ay, pero qué hermoso es este predicador! ¡Ah! Conforme a las propias pasiones de su soberano. ¿Viste, David? ¿Por qué no invitas a ese pastor que no es como el pastor Chimele? ¿Por qué no invita a ese evangelista? Él no habla de la santidad. Él dice que todos los caminos llevan al cielo. ¡Qué lindo! Así habla la carne, ¿no? Así habla la carne. Apartarán de la verdad el oído. ¿Por qué se piensa que Apocalipsis dice tantas veces cuando termina el mensaje a cada iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a la congregación?
escuchó con atención y desobedeció la ley de Dios, y cayeron en aquel momento de la gracia, apartarán de la verdad del oído y se volverá la fábula, lo que enseñaba mi esposa en estos días, fábula, algo que no tiene fundamento, que no tiene cimiento en la verdad, un evangelio completamente prostituido. Cuentos de hadas, exactamente. A la gente le agrada esos cuentos, pero debería agradarnos la verdad, que la verdad nos confronte para que nosotros podamos arreglar verdaderamente nuestras cuentas con el Señor. Voy terminando, hermanos, hasta el verso 8, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Mirá lo que viene acá, hermano, para los creyentólogos que no quieren sufrir. ¿Qué dice acá? Que hay que sufrir un poco. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esta palabra yo la tomé con mucha fuerza. Aquellos días no eran fáciles, hermano. Había idolatría, había hechicería, estaba el imperio romano, patatín, patatero. Pastor Jiménez, si es así, no quiero sufrir. Mira, hermano, si usted va a ser un verdadero siervo y sierva del Señor, prepárese, porque Jesús mismo dijo, en el mundo habrá aflicción. Y para la próxima voy a continuar, no ahora. Vamos a leer esta carta que continúa, donde Pablo dice, Dios me ha desamparado, hay colaboradores que lo abandonan a Pablo. Estas son las aflicciones del Evangelio, mi querido hermano, que los carnales no quieren seguir contigo la verdad. Pero anímese, queda un pequeño remanente, ¿ven? Gloria al Señor. Pablo dice que había quedado solo cuando lo habían encarcelado. ¿Cuánta gente lo abandonó a Pablo? Lo abandonaron a Yeshua, ¿no te van a abandonar a vos? Lo que pasa, hermano, que muchos líderes no quieren predicar la verdad, es porque, quieren mucha gente alrededor. Yo quiero gente alrededor, siempre y cuando esté dispuesto a vivir la verdad. No, porque si usted predica así todos los días, se va a quedar solo. Mirá, el refrán dice mejor solo que mal acompañado, pero no vamos a quedar solos. La Biblia habla que hay un remanente, ¿ven? Gloria al Señor. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es cercano. Le dice a Pablo, mirá, me van a matar y de esta no salgo ya. ¿Se acuerda que Pablo una vez el Señor todavía le dio tiempo? Lo bajaron por una ventana, estuvo en la cárcel, logró salir, pero Pablo dice acá, de esta ya no salgo, Timoteo. De esta ya no salgo y estoy muy contento, ya me voy a descansar con el Señor, ¿verdad? Voy a estar en la gloria. Y hermanos, para terminar, el verso 7 es el más importante de todo lo que estamos leyendo acá. ¿Qué significa cumplir? ¿Qué significa cumplir? El verso 7 te lo resume en 3 palabras. He peleado. Si no peleas, no me digas que quieres cumplir alguna cosa. Para poner un ejemplo muy tranqui, muy sobrio de la tierra, ¿no? Para cumplir tus sueños, supongamos, ¿no? Muchos tienen el sueño de la casa, está bien, y trabajan, ¿verdad? Y se esfuerzan y ahorran, ¿verdad? Estás peleando de alguna manera el ahorro y llega el momento que el Señor te bendice, entre la casa, el auto, estamos hablando de cosas terrenales, materiales. Hermano, si no peleas contra Satanás, contra tu carne, contra el pecado, no podrás completar la obra espiritual a la cual el Señor nos ha llamado. ¿De qué obra estoy hablando? De arrepentirnos, de vivir en la santidad, de ser siervos de Dios, de manifestar los dones que hemos recibido de parte del Señor, de hacer exactamente todo lo que el Señor nos está pidiendo, que le hables a este, que le hables al otro, que vayas para allá. Tenemos que movernos bajo la dirección del Señor. He peleado, luego dice, he acabado, no solamente que he peleado, he acabado. ¿Se acuerda esa palabra que dice que tenemos que sacar cálculos antes de ir a la guerra? O tenemos que sacar cálculos antes de edificar. No sea que quedemos a mitad de camino avergonzados, ¿verdad? Entonces, mi hermano, ¿qué es cumplir, pelear, acabar y guardar la fe? La palabra emuná, guardar la fe significa que estoy cumpliendo la voluntad de Dios porque he confiado en Dios desde el principio hasta el final para poder terminar la obra que Él me llamó a hacer.
no la voy a poder hacer con mi propia fuerza. Estos son los tres pilares que nos habla Pablo. Por lo demás, verso 8, y está orando, me está guardada, ¿qué corona? ¿Usted le daría una corona de justicia a un injusto? ¿Usted le daría el premio número 1 al que salió en el 20 lugar? Obviamente que no. La corona de justicia es para aquellos que se han arrepentido y han aceptado esta nueva oportunidad de parte del Señor de vivir en el Espíritu y de vivir en la justicia de Dios todos los días de nuestra vida, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar, hermano, vamos a agradecer al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra viva y eficaz, Señor. Seguimos aprendiendo a cumplir tu voluntad, Señor. Hoy hemos entendido, Señor, que es fundamental, Señor, avivar el fuego del Espíritu todos los días, cada hora, cada minuto, en cada lugar, Señor, estar conectado, estar unido a ti plenamente, Señor. En el nombre de Yeshua, en el nombre poderoso de Yeshua, te pedimos perdón en esta noche, Señor, por haber estado cumpliendo con los designios de la carne, Señor. Nos volvemos a ti, Señor, de todo corazón, Padre, para enmendar nuestros caminos, para mejorar nuestros caminos delante de ti, Señor, y poder ser esos vasos de honra, esos instrumentos que van a impactar, que van a ser de gran bendición en este tiempo final, viviendo en el Espíritu, viviendo en el poder de tu Santo Espíritu. Decimos amén y amén al